Bueno, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, acá. Espera que se me desacomodó la chila. Un segundito Ajá. nada más. Dale, tranqui, dale. Yo mientras voy En una saludando a todos los mezcla, que se van. en Sí. una mezcla de terminar el año y empezarlo, ¿viste? Ujú. Como que sí, Así ahí que de un ahora sí. momento para el otro. Ahora quiero que hablemos también de eso porque te escuché el otro día en un programa con los chicos de Formosa y me resultó interesante esto de que desde tu mirada no es una buena época de balance. Te escuché algo así y me llamó la atención porque digo, todos estamos haciendo balance y vos decís que no. Digo, ¿por qué crees que no es la época? ¿Arrancamos? ¿Te comento? Sí, dale, Bueno, dale, me gustó, cómo no. dale. Sí, estábamos en un programa de televisión Coaching Café con dos coaches Ujú, de Formosa y me invitaron a un programa de cierre de año y ujú, entonces fue muy simpático porque comienzan diciéndome que querían conversar respecto a este tiempo de balance y algo más que no me acuerdo ahora cuál era el tema. Y entonces le comenté que yo históricamente, por estilo, no estoy cercano a los balances en esta época, porque me parece ujú. que cuando uno toma una decisión, uno, vos, yo, ¿no? En general tenemos que ver no solo la necesidad de llevar a cabo algo, sino la temporalidad, el momento, lo oportuno. Entonces, por un lado les decía, me parece que lo que llamamos culturalmente balances, hechos en un momento que no estamos con la mejor disposición y con la mejor capacidad de respuesta en términos de energía, Ujú. de corporalidad, por ahí hacer una buena decisión en un mal momento, terminar siendo un producto mediocre o insuficiente. Entonces, cuando estamos terminando el año, que estamos con todo el año encima, cansados, con ganas de que al menos cambie el número del calendario, porque pareciera ser que si pasamos de 22 a 23, el sistema nervioso se resetea y ya tenemos como la energía necesaria como para volver a empezar, y no que cuando estamos 20, 26, 27 de diciembre, poner energía, foco, emoción y algo importante que le decía, más allá de lo anecdótico, algo que para nosotros los coaches es muy importante, que es el compromiso. El compromiso en términos ontológicos es foco, es energía, es disposición, es selección. Así que le decía simpáticamente que no soy propenso a hacer balances culturales como se hace en una empresa, haberes y debes y cuál es el resultado, y mucho menos en la época del año cuando no tengo la energía ni la gana para hacerlo. Claro, está bueno. Ahora, yo un poco me hizo sentido y me quedé reflexionando porque digo, también es de alguna manera como una simbología, por lo menos como lo tomo yo, lo he conversado con esto con amigos, y digo, pues yo por ahí para mí tiene una simbología, obviamente que digo, pasar del 31 de diciembre al 1 de enero es lo mismo pasar del 23 de abril al 24, digo, pasado un día, pero hay una simbología que de alguna manera no sé, digo, a mí me ha servido, y sobre todo después que entré en el mundo del coaching y la importancia de la declaración y el compromiso, porque también hay algo emocional, se me ocurre también en lo simbólico del cambio de calendario y también algo emocional, ¿no? De comenzar de otra manera. Yo quizás, o sea, yo tengo otra energía, ¿viste? Digo, vos decís, pero a comparación de la semana pasada, y tengo, de hecho, mira, te cuento algo, me dije, me tomo estos 15 días para trabajo mucho en casa, yo con los cursos online, me tomo estos 15 días para relajarme, no hacer nada y ya no puedo, ya voy a agarrar un libro porque tengo proyectos y la semana pasada quería soltar todo. Entonces digo, hay un cambio emocional o energético, digo, que hace que uno, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Que te motives diferente. No sé por qué, si, Lo comparto. Lo comparto, de hecho decíamos, viste, unos minutos anterior, que esperamos que llegue ese 2, 3, 4 de enero, porque pareciera ser que desde lo simbólico o desde la necesidad, el nuevo tiempo, el nuevo amanecer de un nuevo año, te invita naturalmente a nuevos sueños, si querés, a nuevas disposiciones, a nuevos proyectos. Eh, lo que me refería más del tema del concepto balance, pensémoslo de esta manera, Sergio, mira, nosotros somos más o menos como el agua en relación a la tierra, 65% de agua, 35%
de tierra habitable, sembrable, allí somos emocionalmente, ¿no? Tenemos las neurociencias, ya nos demuestran que tenemos un 65, 70, 75% de emociones, 30% de razones, que a veces, como diría algún pensador, el corazón no entiende la razón de esa razón. Y allí también, como el agua a la tierra, las emociones a las razones, también nosotros tenemos un indicador muy fuerte de nuestro acervo y hacer cultural. El acervo tiene que ver con una cultura tradicional, si querés, y el hacer tiene que ver con una repetición metódica de acciones que nos ponen ya no en la acción consciente y elegida, sino en el acto impulsivo. Entonces es ahí donde lo abordo el tema. ¿Cuántas cosas que nosotros hacemos porque es cultural, ya sea por acervo o porque hay que hacerlo, llevamos a cabo? Los balances, volviendo a esta pregunta que te inquietaba a vos, son necesarios, pero ¿cuánto tiene de cultura un balance de mi vida o un balance de nuestra relación cuando ya partiendo de que la palabra balance no es aplicable al comportamiento humano? ¿Cómo balancea Ujú. las luces y sombras? Como si fuera una Ah, caja no, de claro. una empresa que vendió tanto, recibió tanto. ¿Cómo balanceo? La complejidad de la existencia humana requiere más compromiso con el momento de la existencia que con una vocación de balance. Lo cual no quiere decir que no veamos dónde con nuestras luces nosotros pudimos generar valor agregado y cuando desde nuestras sombras nosotros quitamos ese valor agregado, lo limitamos o nos complicamos. Pero me parece que como fenómeno el ser humano necesita comprometerse más con la existencia que con esa mirada casi mecánica que tenemos de la existencia. Lo hemos Ujú. dicho hasta en vivos nuestros, ¿no? Como diría el padre del existencialismo, Soren Kierkegaard, la vida no es un problema para ser resuelto, sino una experiencia para ser vivida. Cuando yo me relaciono con la noción cultural de balance, generalmente quiero ver resultados y cuando estos no se dan, ¿cómo corrijo para que el año que viene la empresa sea superavitaria y no deficitaria? Desde ahí es el tema que a los coaches nos interesa mucho mirar la cultura, oír la voz de la cultura, ver cuando la cultura costa, como que envuelve y limita a un mero accionar, entre comillas, que lejos de ser esa acción libre, independiente, es una acción condicionada, ¿no? Desde ese lugar. Ujú. Qué bueno, vos sabés que justo, mira, esto que decía, después nos vamos a meter en la frase que era un poco el disparador de este vivo, pero bueno, una cosa va llevando a la Que conste otra. Y que digo, te fuiste vos escuchaba el que también. metiste, conste que fuiste vos el que metiste el bocado del programa, ¿eh? Así que, Me hago cargo, me hago cargo. Vos sabés que algo que me resulta muy interesante, esto del resultado, bueno, nosotros en el coaching siempre hablamos del logro, del resultado, ¿no? El logro como el camino que transitamos con las personas que queremos llegar, cómo llegamos nosotros, nuestra manera de ser, digo, todo lo que tiene que ver con eso, y el resultado como, bueno, lo que se logró, el objetivo, ¿no? Ahora, vos sabés que yo veo esto, digo, yo cuando entro en el mundo del coaching entendí, vengo del mundo de las ventas siempre, entonces imagínate que el resultado era, cueste lo que cueste, me decía mi supervisor, vos tenés que vender, no importa más nada. Me decía, vos entras a la casa del cliente, tenés dos opciones, o te vas con la venta o te echa porque sos muy pesado. Esa era cuando yo era más adolescente que me decía, ¿no? O sea, resultado full. Claro, después empecé a entender y empecé a ver el logro y por supuesto que me convenció. Ahora digo, muchas veces, porque he escuchado mucho esto, nos vamos al otro extremo, bueno, no importa el resultado, ¿no? Lo importante, el típico es competir. Digo, guarda también porque como coaches, nosotros de alguna manera asistimos al coaching para un resultado. A ver, más allá de que lo que buscamos es el cambio en su observador, en su manera de ser. Pero hay un resultado, ¿no? Te quiero meter un poquito en el tema de la selección que está tan en auge y que podemos hablar de logros y valores, y algo te escuchaba en el programa. Ahora digo, ¿cuánto del logro queda, vamos en el caso de la selección, si el resultado no está?
¿cuánto quedaría? Como somos existencialistas, ¿no? Y resultadistas, ¿no? Hablemos de Argentina, no sé si es un fenómeno humano o es nuestro. Tu micrófono, cuando hablas, hace un poco de ruido, digo, ensucia un poquito Capaz que lo tengo acá. ensucia un Listo, buen poquito dato. tu comentario, es una pena porque es tan lindo y tan interesante. A la pregunta que haces final, yo no tengo la respuesta. ¿Cuánto sacrifica o restringe o quita el no resultado del logro declarado? No lo sé. Pero conforme a cómo ese logro se haya constituido, se haya comprometido la persona o el conjunto y se haya vivido, probablemente sea menor el impacto que tenga que si el resultado es adverso, no es el que buscaba el equipo, no lo sabemos. Probablemente le hubiese impactado al equipo mucho, probablemente mucho, porque evidentemente habían trabajado para el resultado, pero me parece que tenían un nivel de preparación partiendo de su director técnico que tenían más base de sustentabilidad ante esa situación. Quizás la pregunta no me la haría con el equipo, me la haría con nuestra sociedad. Esta pregunta es qué hubiese pasado con la sociedad si ese último tiro de ese jugador francés hubiese pasado por abajo de la mano de la pierna del arquero de la Argentina, del Dibu Martínez. Y eso sí que es imprevisible, no lo podemos imaginar, e impredecible. Por supuesto, como una especie de bomba que explota, genera un impacto en el momento y después se va superando. Pero quisiera volver a tu comentario inicial de cuando hablas de logro y después resultado. Después lo podés escuchar de nuevo en el Instagram. Vas a ver que en un momento cuando vos hablas de logro, presentás la construcción de logro como aquellas cosas, si querés, más cualitativas, ¿no? Esas cosas que valorás, relaciones, dijiste. Y después está el resultado, un objetivo, y terminás diciendo algo así como que está si lo alcanzaste o no, lo lograste o no. Fíjate que usaste la misma palabra, lograr, para aquello que querías distinguir. Porque tenemos en nuestra concepción, por eso nos cuesta un montón, salvo que lo trabajemos a fondo, la distinción logro-resultados. Porque terminamos hablando de lograr o no lograr alcanzar ese resultado. Y ahí es donde se nos mezcla la concepción y se nos hace más dificultoso vivir en el logro y accionar para los resultados. El logro es una vivencia, no se acciona para el logro, se vive en el logro. Es como si vos y yo hubiésemos declarado el logro de anticipación de hoy, día 5 de enero, cuando quizás la cabeza estaba en descansar, en cortar, en viajar, en una vacación, o decir la gente, ¿quién se va a enganchar un vivo el 5 de enero? Y vos y yo decimos, ¿qué te parece si nos comprometemos con el logro de dar ese primer paso, de la anticipación, de seguir cultivando nuestra relación? Hoy estaba preparando y le comenté a Marisa, a mi esposa, que iba a tener iba a tener un vivo, le digo. Y me miró así con cierta sorpresa, me diciendo, ¿un vivo hoy, 5 de enero? Me dice, ¿con quién lo vas a tener? Lo voy a tener con Sergio Manachero. Ah, no, me dijo, si lo tenés con Sergio. Qué bueno. Me hizo reír porque dice, Sergio es muy amoroso y aparte hace muy buenas preguntas. Y me entró ella a comentar por qué lo tenía que tener, ¿viste? El vivo. Fue muy gracioso, porque desde el punto de vista de decir, hoy es 5 de enero, como diciendo, cortala, pará. Y cuando le dije que lo iba a tener con vos, dijo, porque vio los demás vivos que tuvimos y dijo, no, con Sergio es otra cosa. Entonces, fíjate qué interesante. Nosotros podíamos haber definido por un compromiso ontológico elegido de disfrutar este espacio y seguir construyendo. Y después si hay 22, como hay ahora, hay uno o no hay nadie, que uno lo podría medir frente a una expectativa de cierto objetivo para tener el Instagram, el vivo, es otra cosa. Nosotros estamos llevando adelante la acción para que el vivo se dé. Pero el logro está en el trasfondo, lo estamos viviendo. El logro es esa realidad elegida que se vive. Y los objetivos requieren un compromiso con la acción diferente.
Entonces, como sociedad, nosotros somos una sociedad resultadista. Y como lo cruzaste con el tema de la selección, te diría casi gracias a Dios que esa pelota no entró. Porque si no, el 75% de emociones, el 75% de agua se nos iba a meter todo adentro y íbamos a tener realmente un tránsito un tanto dificultoso porque no tenemos cultura de logro. Somos profundamente resultadistas. Yo grabé un Instagram el día de la final, precisamente hablando de esto, precisamente anticipando más allá del resultado esta situación. Así que comparto lo que estás diciendo y lo importante de tener esta distinción, ¿no? Qué bueno esto que decís, porque digo, justamente yo te hablaba de cómo la gente lo recibe. Yo tengo mi hijo, por ejemplo, bueno, mi esposa, ella es vicedirectora, además de coach, en una escuela, y todos los chicos, obviamente, la felicidad del resultado, digo, gracias al resultado del campeonato, hoy mi hijo me trae valores, por ejemplo, de Messi, que para mí es una persona con, bueno, varios de la selección con muchos valores, y mi hijo empieza a observar esos valores de la familia, del trabajo en equipo, del compromiso, del esfuerzo, y los observa ahí donde voy yo, digo, porque hubo un resultado, ¿no? Ni siquiera pensemos en Francia, yo digo, permitime ser más catastrófico, vayamos más atrás, contra Australia, que creo que el Dibu ataja 1, si no era el 2-2. Ponele que quedamos afuera con Australia, que podía haber sido, digo, quizás todos esos valores, todo ese logro, mi hijo, pongo un ejemplo de mi hijo, quizás no lo hubiera observado. Lo observa porque hay un resultado, ¿no? Ese resultado permite que mucha gente, para mí es maravilloso lo que pasó, más allá del campeonato en sí, que me emocionó, pero digo, esta selección está mostrando, hasta desde el punto de vista político, si querés lo podemos conversar, digo, está mostrando una cantidad de valores y una manera de accionar que para mí es admirable. Digo, está buenísimo, pero digo, no olvidemos que creo yo que es gracias a que ese resultado apareció. Si no, quizás mucha gente no estuviera hablando de eso. A lo mejor lo podríamos estar hablando nosotros porque tenemos la distinción del logro, ¿no? Pero mucha gente quizás no. Digo, gracias al resultado, todo eso se visibiliza mucho más. No sé si vos lo ves así. Sí, y estás hablando gracias al resultado, llamémoslo por un momento positivo. Yo te lo voy a Claro, sí. plantear la otra cara de la moneda. Gracias al resultado con Arabia, probablemente, Bueno, es una interpretación, es una interpretación. Gracias al resultado con Arabia, Argentina fue campeona del mundo. sí, Y vos decís, ¿cómo? totalmente. Pues te estás diciendo un resultado adverso, se perdió en la inauguración. Yo estuve en un programa de televisión deportivo al otro día de Arabia-Argentina. Y entonces estaban los periodistas desesperados, ¿viste? Llamando a ver quién podía poner una pieza que al menos como en el Shenga, ¿viste? Soporte un Claro. poquitito, que no se venga todo abajo. Entonces fue un programa bárbaro, donde había unos panelistas realmente muy calificados técnicamente, de fútbol, jugadores, directores técnicos. Y en un momento, cuando me pregunta el periodista, me dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo corregimos esto? Me pregunta a mí como coach y desde la mirada del coaching. Y entonces mi repregunta fue, ¿corregir qué? Bueno, ¿cómo corregir qué? Acabamos de perder la inauguración, nosotros estamos para el campeonato mundial, y ahí está el tremendismo que nos caracteriza, donde este dicho no tan antiguo, un tropezón no es caída, y aún si el tropezón te lleva a la caída, puede ser que esa caída te permita levantarte de una manera diferente a quien eras antes de caerte. Entonces, en síntesis, mi reflexión tuvo que ver con, esto fue como un árbol que vino un viento y lo movió, el viento fue un poco más fuerte y lo sacó de eje y volvió, o el viento fue tan grande que lo arrancó de raíz. Personalmente creo, por cómo escucho, los coaches escuchamos básicamente y de ahí construimos una mirada a partir de lo que estamos escuchando, a partir de lo que escucho, tanto en el director técnico, especialmente la voz de su equipo, en los jugadores y especialmente en el capitán, en Messi, aquí hay algo que no estamos observando, que es el trasfondo, esto que nosotros llamamos logro, esta base de sostenibilidad que no niega
el resultado adverso y que lo toma ese resultado adverso, como decía Scaloni, nos fuimos a la concentración y empezamos a trabajar para el próximo partido. Entonces la pregunta fue, ya no el resultado positivo que me hace ver y valorar, sino el resultado negativo donde, y no habrá sido justo y necesario que ese resultado aparezca, que vos decís es un fracaso, yo lo juzgo como éxito, para que el equipo, los individuos y el conjunto se vuelva a conectar con el logro y de ahí en más se despliegue todo eso que no se estaba desplegando en lo táctico, en lo estratégico, en lo físico y especialmente en la manera de pararse en la cancha. ¿No habrá sido que ese resultado adverso fue justo y necesario para ser campeón del mundo este equipo? Y no vaya a ser que habiéndole ganado a Arabia y teniendo una conversación de si ya lo tenemos, este campeonato mundial, quedaba fuera en primera ronda como Alemania, o quedaba fuera después en cuartos como España, o quedaba fuera después y no llegaba a la final. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que hay que reconfigurar, Sergio, la relación con el éxito y con el fracaso. Éxito no es sinónimo de algo positivo, ni fracaso es sinónimo de algo negativo. El éxito suele llegar de la noche a la mañana después de 20 años. Es un evento. El fracaso también. Nadie fracasa de la noche a la mañana, sino después de un proceso. Tenemos la necesidad de empezar a reconfigurar nuestra relación con el éxito, con el fracaso y con el compromiso con los procesos. Este equipo nos enseñó, más allá de una Copa del Mundo que es hermoso, nos enseñó a comprometernos con los procesos, viviendo en un logro y haciéndose cargo de los resultados. Sí, vos sabés que totalmente de acuerdo. Yo lo hablábamos con mi hijo cuando, creo que los cuartos creo que es los octavos Australia, si no me equivoco. Sí. Sí, y le digo, vos sabés que le digo, Argentina tiene una ventaja. Reconozco, no fui, digamos, cuando perdimos con Arabia me preocupé más no lo vi así, lo vi sí después, cuando pasamos en la fase de grupos, donde digo, tenemos una ventaja, porque lo que van a vivir estos equipos, Argentina ya lo vivió en los dos partidos anteriores, con México y Polonia, pues empezó a jugar, todos los partidos no podía perder, tenía que ganar, entonces como que ya venía una ventaja ahí, ¿no? Creo que está bueno verlo de esa manera, ¿no? Sí, la Ahora, reflexión, disculpame que te corte, es sí, no podía perder para nosotros, que miramos los porotos, pero me gustaría ser mosquito o el bicho que en Qatar era el que podía entrar a la concentración y mirar escondido desde arriba, no sé cuál es, si hay mosca, mosquito, no sé. Me hubiese gustado ser mosca o mosquito para ver si la conversación interna era no podemos perder o la conversación interna es necesario volver a las bases. Es necesario recuperar eso que hizo que estuvimos 36 partidos invictos, pero no solo por el resultado, sino por la modalidad, la manera de ser. Entonces, ¿qué pasaría? Yo me pregunto, si la conversación no era no podemos perder, si la conversación era volver a las bases y entonces alcanzar el resultado. No lo sé, pero son dos maneras distintas de abordar la situación. No podemos perder, es una reacción. Ahora volvamos a la base, aunque perdamos, es una elección. Yo creo que este equipo se caracterizó por volver a las bases y no por reaccionar ante el resultado. totalmente, totalmente. Y antes de irnos ya de ahí, pero te quiero preguntar, porque hay algo que a mí me resultó muy interesante, de hecho he leído algo, ¿no? Que hasta en Scaloni hay un cambio de paradigma con la experiencia, ¿no? Digo, típico en cualquier empresa que se busca alguien con experiencia para determinado puesto. Ahora, digo, ¿hay algún cambio? Digo, ¿qué pasó en este caso? Porque si hay algo que se le cuestionaba, y yo me hago cargo que también, dije, pues, digo, me acuerdo, dije Gallardo, teniendo Simeone, lo ponemos a Scaloni y digo, ¿qué pasa acá, no? Entonces digo, de hecho, sinceramente, no sé si el que lo puso realmente tenía tanta confianza o fue algo que no sé qué pasó, pero digo, demostró eso, ¿no? Un cambio de paradigma con la experiencia, ¿no? Que claramente, al menos en ese puesto no lo tenía, si bien la tenía dentro de una cancha, Ninguna duda, ¿no? Hay un... ninguna duda, ninguna duda. A mí me parece que acá se da algo muy, muy, casi de libro, ¿no? Para poder estudiar y considerar. El giro paradigmático
carismático en cuanto a la experiencia que vos decís, es evidente. Hay una persona que no hablamos mucho y que me parece que es una persona que estuvo en las bambalinas, que no fue Tapia el que lo elige a Scaloni, más allá que él firma el contrato, sino que hay un hombre ahí atrás que se llama César Luis Menotti, con experiencia. Un hombre Sí, vaya. que probablemente estuvo en las conversaciones de darle oxígeno al desarrollo de Scaloni. Y es cierto que no tenía la experiencia de haber dirigido un equipo, es cierto que había estado en selección como asistente o como hombre de campo, es cierto, eso es un hecho observable. Pero también debe haber cosas que ignoramos, que hacían a una experiencia diferente. Pero para mí lo más llamativo de Scaloni no tiene que ver con eso, sino cómo se empieza a constituir, viste que yo suelo decir, somos todos hijos e hijas de la época en la cual hemos nacido, pero no todos llegamos a ser los líderes que la época necesita. En mi percepción personal, Scaloni es más que un director técnico que sacó a Argentina campeona del mundo. Yo creo que es un líder de época. Y uno de los elementos que pongo en consideración para verlo como un líder de época es su relación con la estrategia y con la táctica. Una de las cosas sorprendentes de Scaloni, que muchas veces se lo mostró como un punto débil, es que nunca tenía un equipo armado y el único equipo, y este equipo que juega el 1 acá, el 2 acá, sino que él probó cientos de jugadores y aún en el Mundial cada partido lo planteaba conforme a las circunstancias, al momento, me imagino el estado de ánimo, me imagino la situación de los jugadores y el conjunto. Evidentemente él tenía con su equipo una estrategia de juego, pero la táctica de juego, el cómo jugarle al equipo que tenía delante, lo iba movilizando conforme a la lectura de contexto. Y eso generalmente no lo suelen hacer así como digo, líderes de época, hay líderes actuales, no lo suelen hacer los técnicos actuales. Los técnicos actuales mueren en su definición y no tienen ningún problema en defenderlo hasta la muerte. Yo muero en la mía. Scaloni demostró como técnico de época, como líder de época, la importancia que tiene para el líder reconfigurar, vuelvo a usar esta palabra, encontrarle el perfil a la estrategia y a la táctica, dada la dinámica compleja y la volatilidad de las circunstancias en las cuales estamos. Ujú. Justo que hablaste de los líderes de época, la otra vez un poco, bueno, esta eterna comparación, ¿no? De Maradona, de Messi, ¿no? Y justamente la otra vez hablaba con alguien y me decía esto, bueno, que yo comparto, digo, los valores que tiene Messi que quizás Maradona no tenía por su manera de ser o por lo que sea, pero digo, ahora, yo de alguna manera lo veo también a Maradona como ese líder de época, ¿no? En esa época en donde que veníamos de las Malvinas y todo, como que necesitamos la rebeldía. Yo digo, por ahí imágenes, ¿no? De Maradona insultando cuando están silbando el Mundial, el tipo, viste, que iba para adelante. Digo, hay como esa rebeldía, el tipo que va al Vaticano y después le dice al Papa que con todo el oro que hay y la gente que se muere de hambre. Digo, esta cuestión de rebeldía que en ese momento no sé si la palabra es que lo necesitábamos, ¿no? Pero era lo que nos representaba en el momento que vivíamos como sociedad. Y hoy quizás un Maradona hasta hubiese estado repudiado, ¿no? Hoy hubiese sido, digo, ¿por qué? Porque ¿qué veo yo? Messi con la familia, hoy en día es lo diferente, ¿no? El tipo, porque lamentablemente por cómo es, por lo veo con mi esposa que es docente y de 30 chicos, 25 los padres están separados, entonces digo, lo que es la familia es diferente a lo que era hace 20 años atrás. Y hoy Messi muestra algo distinto, ¿no? Un tipo que está con la misma persona desde hace 25 años, es raro, a la época, ¿no? Es hasta rebelde, si se quiere, lo que antes era Maradona. Entonces digo, quizás Messi en ese momento, no sé si hubiese sido el de realmente un líder, porque es lo que hoy necesitamos. No sé si me explico, pero digo, cómo el líder, comparto esto, tiene que ver con la época. Quizás en ese momento, no sé si la palabra es necesitábamos un líder como Maradona, más rebelde, más que queríamos decir, y hoy en día necesitamos algo más así, ¿no? No sé si lo ves, me explico hacia dónde voy. Sí, puede ser.
me parece que hay varias nociones en tu perspectiva. La primera es la de líder, ¿no? Conversar acerca de qué entendemos y qué comprendemos como el estilo llamado liderazgo o el líder. Vos me conocés hace años, yo tengo una concepción del liderazgo que el líder es aquel que sirve a las personas, sirve para alcanzar los resultados, sirve al sistema, sirve a la sociedad. El líder que no está para la gente, aunque alcance los resultados, de mi concepción no sirve. El líder que alcanza los resultados pero no está con la gente, inversa, ¿no? Está con la gente, no alcanza los resultados, no está con la gente, tampoco sirve. Entonces, esta doble acepción de la idea, de la concepción de liderazgo. A mí me cuesta, sinceramente, unir la noción de liderazgo que tengo con el perfil de comportamiento de Maradona. Para mí fue uno de los emblemas del juego llamado fútbol. Él, Pelé, ninguna duda, Messi claramente, pero ¿cuántos otros? Beckenbauer, Cruyff, ¿cuántos otros jugadores? Ronaldo, Ronaldinho, cuántas personas adentro de la cancha han sido realmente distintivos. Y después está la coherencia, ¿no? Entre lo que hace ese ser humano y el ser humano que es. Entonces, puede ser que la época requería, recuerda esto, ¿no? Somos todos hijos e hijas de la época, no todos los líderes que la época requiere. Yo no sé si la época requería ese liderazgo, porque después el liderazgo se ve por sus frutos también, ¿no? Por la huella que deja, por el valor agregado emocional, pero también social. No solamente es gritarle en la cara a alguien, hay tantas cosas en ese sentido. Entonces, la comparativa, a mí personalmente, en este caso, en otros casos puede ser muy útil, en este no me resulta tan útil, porque claramente, como vos decís, son épocas diferentes, son estilos personales diferentes, y si hasta el día que empezó el Mundial había alguna duda respecto al liderazgo de Messi, si hubiese perdido la final, seguirían las dudas respecto al liderazgo de Messi. Resulta ser, como bien decís vos, dado el resultado, probablemente la mayoría se rindió a que es un liderazgo diferente y que aporta juego, pero aporta también comportamiento, aporta relación dentro Sí, claro. y fuera de la cancha, y en términos generales parecía ser que a la gente le cae mejor. Pero es una conversación que probablemente no nos lleve a un lugar de mucha contribución en el pensamiento y en la acción, en mi Bien. punto de vista. Ahora, y te pregunto porque digo, nosotros siempre en coaching hablamos del sistema, ¿no? Que es lo que, hablemos, para entenderlo mejor, digo, el contexto, ¿no? El entorno que nos rodea. Digo, ¿cuánto tiene que ver el entorno para que Messi sea lo que es? Y si querés lo podemos poner a Maradona también como para ser lo que es, ¿no? Claro. Digo, porque digo, se habla de los valores de Messi, digo, pero claramente tienen que ver con el entorno, ¿no? Digo, cómo lo han cuidado, cómo lo han criado, cómo lo han acompañado. Y claramente si lo comparamos en esto con Maradona, no ha tenido esa contención, ¿no? Más allá que después uno se hace cargo de lo que es, pero creo que alguna vez lo hemos hablado, somos mucho más sistema. Pablito Segueso siempre lo trae esto, ¿no? Somos mucho más sistema de lo que queremos, ¿no? Entonces digo, cómo nuestro entorno también hace nos constituye, ¿no? Digo, en el caso de, por ejemplo, Messi, ¿cuánto tiene que ver su entorno, ¿no? Comparado con Maradona, con otros jugadores que no han tenido quizás esa manera de ser o esos valores, ¿no? ¿Cuánto Totalmente de acuerdo. influye eso también? Mira, vos Mm. decís cuánto influye. Si vamos a las páginas de las neurociencias arriesgan una respuesta a eso. Influye entre el 85 y el 90%. A eso se lo llama memética, medio, la manera en que llevas adelante tu educación, con quién te juntás. Es importante dónde vamos, pero probablemente más importante sea con quién. Entonces, ¿cuánto? 80%, 85%, 90%. Lo demás tiene que ver con una cuestión, si querés, como también las neurociencias lo llaman, genética. Probablemente Messi y Maradona tenían la misma genética. Cambió el 85%. Al cambiar el 85%, impactó seriamente en el desarrollo y en los comportamientos. Y tiene que haber también, que acá sí
resalto probablemente la capacidad de decisión, de elección de las personas. En este caso, Messi probablemente tomó decisiones diferentes para hacer uso de ese 80-85% a las que tomó Maradona. Yo nací en Mar del Plata, Sergio, tuve este fin de año yendo a Mar del Plata para estar con mi madre el 31. Y sabes que una de las cosas que suelo hacer cuando voy a Mar del Plata, no voy mucho, voy una vez por año, 2 veces por año, pero una de las cosas que suelo hacer es agarrar el auto, irme al puerto de Mar del Plata. Y voy hasta la calle Triunvirato 474, que es el lugar donde yo nací. Yo nací siempre lo digo, así con una nota de color y casi poética, nací a unos pocos metros de la isla de los lobos marinos. O sea, yo me levantaba a la mañana y el primer sonido que escuchaba no era el del gallo, era el de los lobos marinos. Y me crié en un barrio del puerto de Mar del Plata, en una familia muy digna, muy decente, pero muy humilde, y nosotros éramos 17, 18, 19, ya ni me acuerdo cuántos primos de parte de mi madre, especialmente de los padres de mi madre. De parte de los padres de mi padre éramos pocos, 3 o 4, pero el resto eran como 8 hermanos, 7 hermanos, y cada uno tenía 2, 3, 4. Y mi hermana, ¿no? Vos sabés que salvo mi hermana y yo, la mayoría de esas personas vivió, se desarrolló en esa memética. Y ahí quedaron, ¿no? Entonces, es cierto, hay un 80-85% de entorno, de medio, pero también, y acá nos vamos yendo hacia pies en la realidad, ojos en la posibilidad, ¿no? En algún momento, no digo cuando tenía 8 años, 7 años, 10 años, 12, no sé cuándo sea, pero en algún momento empezás a levantar un poco la cabeza y si hay anhelo interior de realización, y no de conformismo, mucho menos de quejas, sino de realización, empezás a mirar que más allá de los que tus ojos te muestran, hay una posibilidad, más allá de los pies que tenés en ese triunvirato 474, empezás a relacionarte con esta cuestión casi paradojal entre la realidad y la posibilidad, entre el aquí y el ahora indiscutible y el allá intangible, entre ese sueño con los ojos abiertos y lo concreto y crudo del día que estás viviendo. Y acá nos podemos relacionar ya con esta situación. Yo creo personalmente que cuando vos citás a Messi con su mujer, con sus hijos y todo, él encontró en la construcción familiar una posibilidad con la cual se comprometió. Lo cual no quiere decir que el día de mañana no escuchemos algo diferente, no sí, quiere obvio. decir eso, ¿no? Pues es un ser humano. Pero evidentemente los pies en la realidad y los ojos en la posibilidad de personas que hacen lo mismo no es lo mismo. Te quiero preguntar con respecto a esa frase, porque bueno, yo escribí, digo, de mi reflexión, a mí lo primero que se me viene es el equilibrio, ¿no? Porque considero que se ve mucho, creo desde mi mirada personal como que estamos en una época en donde vemos la posibilidad muchas veces como un positivismo. Digo, de mi mirada como que las redes sociales y esto de venderte todo tan rápido y tan maravilloso, viste, las dietas mágicas y hacerte millonario en un par de meses viste, con todo esto, todo tan rápido, ¿no? Digo, que como que vemos demasiado la posibilidad, entre comillas, o no la posibilidad, sino el positivismo absurdo, ¿no? Que yo puedo lograr todo, o me puedo probar, puedo lograr cualquier cosa, como que querer es poder, ¿no? Digo, y a veces nos vamos mucho ahí. Claramente está también el otro extremo, ¿no? Que es esto de todo el tiempo la realidad. No puedo ver la posibilidad porque, lo que decías vos, ¿no? Vengo de una familia humilde, mi objetivo es tener una empresa en donde pueda dar fuente de trabajo y no, ¿cómo yo voy a lograr eso? Tengo que tener los pies en la realidad, ¿no? Es como, desde mi mirada, leo el equilibrio ahí, veo el equilibrio. No sé vos de dónde surgió esa frase, si capaz que me traes una interpretación totalmente diferente, no sé por qué te surgió esa frase. Probablemente tenga mucho que ver con lo que estás diciendo, sin que sea igual, y le atribuyo mucha responsabilidad al coaching, donde el coaching en una época estaba propuesto como una especie de salvavidas, ¿no? Una especie
de vení por acá porque acá tenés el éxito asegurado. Un coaching de acción y de éxito en esta interpretación de que no te queda otra cosa que te pase lo mejor por delante. Entonces probablemente eso en algún momento, son años, ¿no?, de esta reflexión, pero me haya llevado a pensar que eso es un exceso de la interpretación del compromiso con la posibilidad. Si el compromiso con la posibilidad no tiene anclaje, probablemente esa posibilidad sea una ilusión. Entonces confundimos posibilidad con ilusión. La posibilidad, cuando a veces la conversamos, y esto el mundo del coaching tiene que hacer un alto y reflexionar en su relación con la posibilidad, la piensan como un hecho. Desde mi punto de vista, la posibilidad no es un hecho, la posibilidad es un juicio. Es como si vos y yo nos vamos a formar como coaches y resulta ser que es posible la certificación en 2 años con el programa avalado por la COP, y resulta ser que después de 2 años vos certificás y yo no. Y yo digo, pero como no era una posibilidad que yo certifique, pero una posibilidad no es un hecho, una posibilidad es un juicio con el cual vos te relacionás de manera comprometida para llevar a cabo las acciones. Entonces, primera cosa, la posibilidad como construcción lingüística es un juicio, es algo posible para vos que puede no ser posible para mí. Entonces hay personas que estar acá en este vivo, conversando como lo estamos haciendo nosotros, como si estuviéramos en la misma sala, no lo ven posible. Y nosotros lo estamos haciendo. Y viceversa. Nos llaman nosotros dos para ir a hacer un programa, ¿viste? A la CNN, y dicen, no, déjame a mí tranquilo, donde estoy, no me veo, ahí. Una cosa es, acá vemos la posibilidad y nos comprometemos a hacerlo, tenemos el juicio que podemos, y la otra persona no. Y nosotros para el otro no tenemos el juicio de que podemos y no tenemos el juicio de que no podemos. Entonces, primera cosa, la posibilidad no es una ilusión, la posibilidad es una construcción lingüística, con la cual hay que relacionarse comprometidamente. Ahora, importante que ese atractor llamado posibilidad no sea como una fuerza centrífuga que me saca del centro, centrifuga, saca fuga del centro, cuando yo necesito vivir en lo real de la existencia. Morán dice que nosotros necesitamos aprender a vivir en lo complejo de lo real porque lo real es complejo. La realidad es compleja, lo complejo es real y no podemos gestionar en esa complejidad viviendo en una especie de sueño constante con los ojos abiertos siempre pensando allá. Entonces, mi reflexión tiene que ver con una paradoja. La paradoja tiene que ver con una idea que parece que sus elementos son contrapuestos, pero que en algún lugar se pueden integrar, no siempre, pero se pueden integrar en algún caso. Ejemplo, el desarrollo sustentable. Eso es una gran paradoja, que algunos lo han querido resolver, esa construcción paradojal, y no les ha ido bien. Porque vos decís, ¿cómo? Si yo me desarrollo, ¿cómo voy a desarrollarme y voy a dejar sustentable lo que hay? Si yo me desarrollo, toco lo que hay. Y si yo hago que esto sea sustentable, ¿cómo va a desarrollarse? Bueno, eso es una paradoja que no necesita ser resuelta, necesita ser abrazada, comprendida, trabajada y vivida. ¿Cómo trabajo en el desarrollo? ¿Cómo trabajo en la sustentabilidad? Con vasos comunicantes. Bueno, vivir con los pies en lo complejo de lo real, en la realidad, y los ojos en la posibilidad, es una paradoja, donde siempre te vas a encontrar con tensiones, emociones que te van a hacer tener más los pies en la realidad que los ojos en la posibilidad, y según muchas veces quien te asista, quien te acompañe, tu trasfondo emocional, tu experiencia, vas a querer tener más los ojos en la posibilidad que los pies en la realidad. Mi propuesta, mi invitación, con la fragancia de la invitación, es encontrar la mesura, esos vasos comunicantes que nos permitan disfrutar el momento de la existencia con los pies en la realidad, al tiempo que disfrutar eso que solamente nosotros tenemos los seres humanos y que los animales, por ejemplo, mucho menos las plantas, no tienen, que es esa capacidad de soñar, esa capacidad de crear la realidad en la cual vos querés vivir. Y eso es un juicio. La realidad en la cual yo quiero vivir es un juicio.
La pregunta es si te vas a comprometer con esa realidad, con esa posibilidad, o simplemente vas a explicar por qué no te vas a mover del lugar donde estás. Ese es un poco el trasfondo de esta idea. Claro. Vos sabés que no sé si lo compartís o no. Una vez leí algo que me pareció muy interesante, que decía la posibilidad son acciones posibles, ¿no? Y me quedé pensando en eso y digo, resultó interesante porque lo he aplicado en sesiones, ¿no? Cuando por ahí me dicen, sí, yo veo posibilidad, ¿no? Y le pregunto, bueno, ¿y cuáles son las acciones posibles que ves para poder lograr esa posibilidad, ¿no? Y digo, y cuando no hay, así hacer una acción pequeñita, ¿no? Decís, bueno, no sé, quiero recorrer el mundo, bueno, mañana voy a entrar a tal página a ver cómo, digo, ¿tenés alguna pequeña acción posible para empezar a hacer? Si hay, de mi mirada, digo, me llevó a, si hay alguna posible acción, por más pequeña que sea, es porque realmente estás viendo la posibilidad. Ahora, cuando no ves ninguna acción posible, no hay ninguna motivación, ¿no? Que la motivación es un motivo que te acciona. Entonces, no tienes ningún motivo para accionar, es porque quizás esa posibilidad no está haciendo efecto, ¿no? Que digo, yo también la posibilidad la veo, bueno, somos seres emocionales las personas, claramente, digo, tiene mucho de lo emocional. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando estamos en la carrera, digo, vos como coach, ves a la persona y cuando te cuenta lo que quiere lograr, lo ves en el cuerpo, lo ves en la emoción más que en lo que te dice, ¿no? Vos yo digo, te das cuenta si esa persona, vos decís, a esta persona no la para nadie, hasta que no logre eso y quiere lograr, viste, se va a llevar el mundo por delante, digo, y eso te lo muestra lo corporal, lo emocional, ¿no? Entonces digo, esto de la posibilidad como si la persona logra ver acciones. No sé si lo compartís o no, más allá que comparto esto que es un juicio, pero digo, quizás parte de poder fundar ese juicio tenga que ver con, bueno, ¿cuáles son las acciones que podés llevar adelante? No sé si lo ves. Te cuento en dónde lo veo y en dónde no. Ujú, Ninguna duda que para esa posibilidad que estás lenguajeando, será necesario visualizar acciones que te encaminen a que eso que hoy es posible como juicio, mañana sea una realidad como afirmación. ujú, Entonces, claramente, adhiero a esta reflexión de decir, bueno, ¿cuáles son las acciones posibles que vos hoy observás, que podés poner en el lenguaje y llevar a cabo que te acercan a la posibilidad? Donde estoy un poco más distante es donde entiendo dos cosas. Número uno, al relacionar posibilidad con acciones posibles casi tan estrechamente, tengo el riesgo de pasar la categoría posibilidad como juicio a la categoría posibilidad como afirmación. Dado ujú, que si es una afirmación la posibilidad, entonces las acciones posibles que vas a emprender y que estás viendo te van a llevar sí o sí a esa posibilidad. Voy a dar un ejemplo. Vos me preguntás, che, Alejandro, escuché por ahí que te estás por ir a vivir a Europa. ¿Es cierto? Sí, mira, estoy pensando ir a hacer una experiencia de 2 años. Qué bueno, en serio. Y la verdad me sorprende, me decís vos, ¿para qué vas? ¿Cuál es tu idea? Mira, estuve con algunas conversaciones y veo la posibilidad de desarrollar ontología de la complejidad en Europa. He tenido algunos intercambios, me invitaron a dar un par de charlas en un par de universidades y veo la posibilidad de que en 2 años quizás este discurso de la ontología de la complejidad en este mundo, integrando con ese discurso, podamos realmente hacer un trabajo de contribución. Qué bueno, me decís vos. Resulta ser que yo empiezo a conversar, coordino acciones, llevo adelante esas acciones de posibilidad que me referís y llego a Europa. Y cuando llego a Europa, me cuesta un Perú la adaptación. Los lugares que me dijeron que iba a ir me lo rechazan. En realidad nadie me escucha. Empiezo a tener problemas de idioma. ¿Y cómo es? ¿No era que si estaba la posibilidad y con acciones de posibilidad yo estoy uniendo? No, porque una cosa es el juicio y otra cosa son las acciones. Y es ahí ujú. donde me diferencio un poco de esta situación, en virtud de que me sirve más distinguir
distinguir en el conjunto, en una mirada compleja, la posibilidad y la acción, que ya no es función de la posibilidad como juicio, sino que la acción es una función del compromiso con la posibilidad. No la acción como función de la posibilidad como juicio, la acción como función del compromiso. Yo saco el pasaje, dado mi compromiso con la posibilidad. Alquilo una casa, dado el compromiso con la posibilidad. Es posible que alquile la casa, es posible sacar los pasajes, pero no tiene que ver con la posibilidad, porque yo no tengo control de la posibilidad, es un juicio. Sí tengo una acción funcional con mi compromiso. Primer comentario que me hace reconfigurar esto. Segundo, si yo hago tanto énfasis en las acciones de posibilidad, corro el riesgo de crear yo mismo un espacio de ceguera y no ver las acciones no posibles. A mí me gusta mucho, Sergio, jugar con luces y sombras. Me gusta mucho la noción del homo complexus que desarrollo en mi tesis doctoral respecto a lo que Morán dice homo complexus. El homo de época es un hombre complejo, hombre-mujer. Es un homo sapiens y es un homo demens. Hay luces y hay sombras. Entonces, me gustaría hablar de acciones de posibilidad y acciones de no posibilidad que me pueden estar relacionando inclusive con el compromiso con la posibilidad. Bien, está bueno. Bueno, sí, me resulta interesante porque digo, quizás, no, reflexionando sobre esto que vos me traés, que seguramente me voy a quedar pensando, porque digo, también estas acciones posibles eh, en una conversación de coaching también son juicios, ¿no? Porque digo, lo que yo creo que puedo hacer Claro. es un juicio, ¿no? Pero está bueno también esto que muchas veces lo hablamos, ¿no? Si vemos la posibilidad como objetivo, claramente no es algo que nosotros podamos controlar ese resultado, ¿no? El resultado también tiene que ver con un entorno, con un contexto, con otras cosas. Ahora, quizás lo que yo voy es que la persona pueda ver, ¿no? En esto que un poco te decía anteriormente, de que vivimos hoy en día en que todo es posibilidad, todo es positivo, digo, quizás para poder bajar un poco a tierra, decir, bueno, a ver, ¿y cuáles son tus acciones? ¿Qué es lo que podés empezar a hacer? Yo me he encontrado mucho con personas esto, ¿no? Mirad, empiezo mi negocio y en un año voy a estar ganando 5 millones por mes. Bueno, ¿y cómo vas a hacer eso? Contame, ¿cuáles son las acciones? Entonces la persona cuando empieza a conversar sobre eso se da cuenta que esa posibilidad no es posible, no valga la redundancia. Entonces Estar digo, quizás por comprometido con ahí. la posibilidad no es lineal a creer que todo es posible. Estar Claro, comprometido con la posibilidad no es lineal a pensar que todo es posible. Yo también trabajo mucho esto y de hecho yo suelo decir que los coaches no coachamos posibilidades en mundos posibles. Vos no me necesitas a mí que yo te asista con un compromiso con la posibilidad cuando es posible para vos. Tampoco claro, obvio. coachar una imposibilidad en un mundo imposible. Yo coacheo compromisos con con la posibilidad desde tu imposibilidad presente. Porque si fuera Claro, posible, ya sería real. Entonces quiere decir que hay claro, un marco de cierta imposibilidad presente, dado un compromiso con la posibilidad. Yo coacheo imposibilidades en mundos posibles, como claro, Julio. exactamente. Sí, ni hablar. Ni hablar. Bueno, ya se nos fue una hora, porque digo, después me gustaría también, creo que no hemos hablado de qué tan importantes son las emociones, ¿no? En la posibilidad, digo, en esto que te decía también, de cuánto nos tiene que generar algo en nuestro emocionar, la Claro, posibilidad, porque si no, parecería que claro, todo es lenguaje, ¿no? claro, Digo, no, claro. si no hay una emoción, digo, si no aparece el entusiasmo, no aparece el miedo, muchas veces, algo que siempre veo, ¿no? Como el entusiasmo, yo siempre digo que tiene muy buena prensa y el miedo tiene mala prensa, ¿no? Porque parecería que tener miedo está mal y digo, a la hora de ver No, la posibilidad, en esto que decís vos, no, ¿no? claro. Digo, a veces el miedo nos puede hacer Pero sí evitar ciertos reconozcamos riesgos. que el compromiso con la posibilidad esté probablemente muy relacionado y vinculado con emociones de tono alto, emociones Claro, de color pastel. El miedo es una emoción que podría tener un tono más bajo, no tan pastel, pero puede ser muy útil para salvarte la vida, por ejemplo. Ahora, probablemente ese miedo, dado una posibilidad, sea una emoción que sea necesario trabajar desde el lenguaje, desde la interpretación,
porque es una emoción que puede ser más limitante que impulsante. Ahora, está claro que el compromiso con la posibilidad genera un trasfondo emocional alto, de colores pasteles. Eso que vos llamás entusiasmo, que llamás alegría, que podés llamar la emoción del encuentro con algo que no tenés, del otro, la emoción de compromiso con la posibilidad de descubrir y crear, tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, Ale, como siempre, la verdad que un placer que podamos Igualmente. conversar. Para mí siempre es algo que me encanta y que disfruto un montón. Y bueno, obviamente está hecha la invitación para en cualquier momento volver a hacer otro, ¿no? Parece Tal que está cual. bueno, después lo vamos Aprovechemos, a... ahí veo que están conectados de Coaching Café. Saludo, los chicos. aprovecho a saludar a Patricia, Sí, a Humberto, que tuvimos el grato encuentro, así que se han tomado el sí, tiempo sí, para acompañarnos acá. Vaya un saludo para ellos muy especial. también. Así que bueno, Ale, gracias y después lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan volver a ver. Yo lo voy a volver a ver porque muchas cosas siempre las vuelvo a ver y Pero ya tomo claro, nota de algunas pero claro, cosas por porque supuesto. es un placer Gracias, escucharte y Sergio. gracias por tu posibilidad, Un de verdad, placer y de poder fue conversar. muy lindo empezar el año con vos, conversando. Un Dale. placer. Gracias, Saludos a todos. gracias Ale, nos vemos. Gratitud, gracias. Chao, chao.